Bien, vamos a ir a la escritura, mis amados hermanos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6. Vamos a iniciar leyendo en el versículo 12 que dice así. En aquellos días, él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y y de la costa de Tiro y Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Cierra sus ojos, vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por las cosas que tú haces, muchas gracias por tu infinito amor. Te pido, Señor, que esta palabra pueda traer un fruto abundante en nuestras vidas, que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y que podamos recibirla, Señor, con gozo, alegría y a la vez, Señor, tener la certeza que hemos de cosechar abundantemente conforme tú nos des para recibir. Gracias te damos y te pedimos, Señor, que nuestros oídos y nuestro corazón sean atraídos a lo que tu Espíritu Santo hable a cada uno. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Muy bien. Y aquí vemos en esta porción de la Escritura un pasaje bastante peculiar. Peculiar me refiero porque era muy común o bastante regular el hecho que Jesús orara. Número uno, que orara, y número dos, que Él fuera a un lugar especial para orar. La semana pasada vimos cómo orar efectivamente y hoy estamos viendo cómo orar, o digámoslo así, o una oración poderosa. Así que si usted estuvo la semana pasada o vio el video, recuerde un poquito de aquello porque hoy lo vamos a complementar. Entonces vimos primero cómo nosotros debemos ser guiados o ser llevados o movidos por el Señor para orar de manera efectiva y cómo a través de su palabra tenemos ya oraciones con un sustento o un fundamento que nos sirve para obtener una respuesta de parte de Dios, y no solamente la respuesta, sino que Él conceda lo que oramos. Entonces hoy vamos a ver cómo Jesús oraba o cómo llegamos a una oración que genere, por supuesto, una oración poderosa, que genere cambios, que cosas sucedan. ¿Cuántos les gustaría que su oración, por medio de su oración también, recibieran de aquello que Dios quiere hacer, la respuesta que Él quiere, la dirección que Él nos da, todo aquello que Él está dispuesto a concedernos? Gracias por el amén. En aquellos días, dice, Él se fue a un monte a orar. Yo le quiero decir que la oración requiere de un lugar. Una oración que genere algo en la vida de una persona requiere de un lugar. Entonces Jesús iba a un lugar especial, aunque no era un único monte, sino era un lugar el cual reunía las condiciones para poder orar bien. Y entonces aquí nosotros tenemos que entender o tenemos que obtener de parte de la palabra que la oración requiere un lugar especial. Un lugar en el cual, si usted se percata, Jesús buscaba estar solo. Yo no tengo nada en lo absoluto en cuanto a las oraciones en grupo, es decir, que nos juntamos a orar. Es bonito, es de bendición y genera también la facilidad de poder orar. Pero la oración que genera cambios, la oración que genera
que las cosas sucedan en lo personal requiere de un lugar especial, así como en el caso de Jesús, un lugar donde él buscaba estar solo. Y no porque no le gustara la compañía, sino porque él podía estar allí enfocado, él podía estar sin interrupción, él podía estar con todos sus sentidos en aquel momento en el cual estaba orando. Es decir, cada uno de nosotros debería tener un lugar donde ore. Un lugar especial donde nadie lo moleste, en un momento especial donde no hayan tantas actividades. Y eso puede ser muy variado. A algunas personas les gusta o dicen que hay que levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana para orar porque Dios habla mejor allí. Pero vemos en la Escritura que Jesús no tenía esa oportunidad. Jesús normalmente, usted lo va a encontrar en la Escritura, orando de noche. Pero no porque Jesús le gustara dormir, ¿verdad? Y que le gustaba levantarse a las 11 de la mañana, sino que él desde temprano estaba trabajando y no le quedaba otro tiempo más que la noche para orar. Y vemos que su tiempo de oración no era un tiempo corto, era un tiempo, la verdad, bastante extenso. Mire cómo dice aquí, y pasó la noche orando a Dios. La noche empezaba para ellos de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. O sea que fácilmente él pudo haber estado orando 10 horas, 9 horas, 8 horas. Y entonces vemos que Jesús pasó la noche allí. Para nosotros la noche empieza a medianoche, ¿verdad? A las 11. Y el que se acostó temprano, a las 10. 9, 10, vaya. A las 10. Pero ellos no tenían un sistema de luz como nosotros. Entonces ya cuando el sol se ponía, ya no había luz. Y por eso ellos empezaron a contar la noche desde las 6, cuando empezaba a oscurecer. Entonces Jesús pasó muchas horas para nosotros orando. Y miren, lo interesante es que en este pasaje, Él venía de hacer milagros. Es decir, ellos venían, como le he comentado, de lugar en lugar, y ellos seguían, mejor dicho, la historia nos cuenta cómo venían ellos de Jerusalén haciendo milagros por el área, y ese día Jesús se puso a orar en especial porque iba a elegir, iba a tomar una decisión aquellos que iban a ser los más cercanos a él, los apóstoles, como dice la Escritura, eligió a aquellos 12 que iban a ser los apóstoles. Era una decisión muy importante porque dependiendo de estas personas, de allí en adelante ellos iban a ser los que iban a llevar el mensaje de salvación. Por lo tanto, era algo que de verdad tenía que pensar, que realmente necesitaba la dirección de Dios. ¿Y qué fue lo que él hizo? No lloró por 10 horas, oró por 10, 12 horas. Seguramente hasta que tuvo respuesta. Pero lo interesante es que siendo Jesús, el Hijo de Dios, ¿será que Dios le retrasaba las respuestas? ¿Será que Dios necesitó que Jesús le orara por 12 horas para poderle decir 1 cada hora? Y a la hora 1, el primero es Pedro. A la hora 2, el segundo es Juan. A la hora 3, el tercero es Santiago. La verdad es que alguien podría decir, y oró 1 hora por cada uno de ellos. Y todos van a decir amén, ¿verdad? Pero la verdad es que yo no pensaría o podría pensar que Dios le retrasó estas respuestas o que Jesús tuvo que tener este tiempo, orar 12 horas para que Dios le diera una respuesta, nada más. Pero lo que sí sabemos es que Él escogió a esos 12, los cuales llamó apóstoles, luego describe quiénes eran, ¿verdad? Y nos lleva a saber que todo el tiempo que Jesús estuvo allí, le sirvió a él para tomar una decisión. Mire que Jesús no decidió solo. Jesús bien pudo haber decidido por su criterio, ¿cierto? Jesús era sabio, tenía el Espíritu de Dios.
¿Por qué no decidió solo? Miren, qué interesante, porque Jesús, a pesar de que pudo haberlo hecho, teniendo grandes capacidades y habilidades para hacerlo, no lo hizo solo. Se fue al monte a buscar a Dios para que Dios le ayudara a decidir lo mejor o lo que Dios quería hacer. ¿Alguien está escuchando? Amén. Sigue aquí. Pero no porque está aquí, yo sé que está aquí, pero que su mente está aquí, ¿verdad? Él estuvo allá sin interrupciones y también podríamos preguntarnos si acaso no tenía sueño. Venía de trabajar, imagínese usted trabajando un día completo, haciendo lo que usted hace, llega a su casa, ¿qué es lo que quiere hacer? Dormir, que nadie le hable, comer y desconectarse. Pero Jesús se fue a orar. Y se fue a orar toda la noche. Yo sé que algunos miran televisión toda la noche, juegan toda la noche, miran redes sociales toda la noche. Pero él se fue a orar. Y entonces vemos que hay una gran diferencia en nuestro sistema de oración a lo que Jesús hacía. Mire usted, si usted quiere tener una oración poderosa, es decir, que genere poder, que cosas sucedan, que cuando usted salga de orar las cosas empiecen a cambiar, o usted mismo empiece a cambiar, usted necesita tiempo. Usted no puede hacer oraciones express, salvo que fuera algo extraordinario, una cosa de peligro, ¿verdad? Ay, Señor, ayúdame, rescátame. Pero realmente para que la vida cambie, uno requiere de tiempo. ¿Cuántos de ustedes tocan un instrumento? Solo de la alabanza no puede ser, con razón no hay más voluntarios. Bueno, otra cosa pues. ¿Cuántos de ustedes hablan otro idioma? No, levante su mano con confianza, no es prueba de aptitudes ni proceso de selección. ¿Cuántos de ustedes saben un arte en especial o tienen una profesión? Cualquiera que ésta sea, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tomó para aprenderlo? Si es, pues, en el caso de alguna profesión, toman 4, 5 años, 10 años, 15 años, en el caso de los médicos, para lograr una especialización, creo que son casi 15 años, y así si nosotros seguimos viendo, pues toma mucho tiempo. El aprender un instrumento, uno puede tocar 2, 3 notas, después va agregando otras cosas, otros conocimientos, y después de años llegan a haber músicos muy buenos. ¿No cree usted que la persona agarra una guitarra, vio un tutorial de YouTube y ya está tocando heavy metal y un solo de guitarra, verdad? Eso tomó mucho tiempo. Orar requiere tiempo. Orar no se hace a la hora de dar gracias en la comida, o por la comida, mejor dicho. Esa oración, perdón, o sea, uno puede orar cosas allí, pero esa oración es rápida, ¿verdad? Si es que existió tal oración, ¿verdad? O ya cuando está tragando, amén, dice. Entonces el orar requiere tiempo. Pastor, pero es que mire, yo digo todo lo que tengo que decir en 5 minutos y después ya no sé qué hacer. Pues vuelvo a decir. Dígalo otra vez. Mire, haga un ejercicio. Cada vez que usted quiera decir algo o quiera contarle algo a alguien, dígalo varias veces. Dígaselo usted, a usted mismo, varias veces. Vuélvaselo a contar, vuélvaselo a contar, vuélvaselo a contar. Le puedo asegurar que lo que usted va a decir va a empezar a cambiar. Porque uno lo empieza, uno siente, uno quiere y uno lanza. Pero cuando uno lo empieza a oír, uy, no, esto no. Y uno mismo empieza a filtrarlo, ¿no le ha pasado? Que uno empieza a filtrar y dice, ay, no, esto sí está malo. Pero esto o refuerza o filtra. Entonces en la oración a veces sucede igual. Usted vuelve a orar y el Señor le va a hablar. Y se vuelve a orar y vuelve a orar. Y no le digo que repita la oración como que es lorito, ¿verdad? Sino que usted pueda
expresar o manifestar aquello que usted está diciendo, o que usted pueda tomarlo desde otro punto de vista. Le voy a decir cómo se genera ese otro punto de vista. Con frases como, Señor, ¿tú qué piensas al respecto de esto? Ya le puedo asegurar que su oración o lo que usted está orando va a empezar a cambiar, porque va a empezar a verlo desde otra perspectiva, no solo desde donde usted está. Entonces la oración empieza, y bueno, puede terminar rápido, pero usted empieza a tener una interacción con Dios. Diga conmigo, interacción. Entonces Jesús, vemos que él oró toda la noche. No oró solo, no decidió solo, sino que le pidió a Dios que lo ayudara sin duda alguna. Por eso relaciona la Biblia el hecho de que Jesús se fue al monte a orar por toda la noche y al momento inmediato después eligió a los que iban a ser sus 12 apóstoles. Ahora, cuando usted va a decidir cuántas horas ora. ¿Cuánto tiempo le dedica a usted para que Dios le diga? Mire, la pastora citó un pasaje muy lindo, el de Efesios, cómo Dios quiere hacer, pero cómo Dios puede intervenir si no le damos lugar para que intervenga. ¿Alguna vez le han pedido que haga algo? Pero la persona quiere que lo haga como la persona dice que tiene que ser. ¿Alguna vez le han pedido que cocine, que prepare, que escriba, que haga algo? Pero no lo dejan escribir ni hacer algo porque la persona está ahí diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Yo sé que algunos ni se atreven a reírse, ¿verdad? Porque corre riesgo su vida. Sí. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Aunque piden de tu ayuda, no te da la oportunidad de ayudar, porque la otra persona quiere lo que quiere, y hasta quiere lo que la persona hace, como lo hace, y cuando lo hace, y como si lo hubiera hecho él o ella, pero que lo hagas tú. Pero ni siquiera te da la oportunidad de hacerlo. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿El lógico normal? Hácelo tú. Ahí está. ¿Para qué vamos a hacer una sola cosa? Tú haz lo que tú quieres, como tú quieres, a la hora que tú quieras, y yo voy a hacer lo mío como yo quiero, a la hora que yo quiero, y si quiero. ¿Ya ve cómo nuestra oración a veces no permite que el poder de Dios fluya? Señor, ayúdame porque estoy peleando con Diego, dame amor para con él. Pero cuando lo miro le digo todas sus verdades, ¿verdad? Entonces yo no le di ni oportunidad al Señor para que derramara su amor, misericordia, el perdón. No di ni tiempo, porque yo lo quiero hacer como yo, pero oré antes para ello. Jesús se tomó 12 horas. Yo no sé si ellos tenían alguna, digámoslo así, Jesús tenía su listado de 12 y Dios tenía otros 12, no lo sabemos. Ay, no, pastor, eso es imposible. Claro que no es imposible. Jesús tiene su forma de pensar, su forma de decidir. Por eso es que vemos que él después somete su voluntad a la de Dios, porque habían dos voluntades. Él no quería ir a la cruz, o le dijo, Señor, esto sí está muy duro, si me ayudas yo te lo agradezco, no vamos para allá, como diría el taxista, no voy, ¿verdad? Pero le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Se da cuenta que hubo un momento en los cuales, como mínimo un momento, en el cual Jesús tenía otra voluntad, otro deseo, otro pensamiento diferente al de Jesús. Y eso no es malo. Lo malo es que lo hubiera realizado, porque entonces sí se hubiera rebelado en contra de Dios, sino que él se somete y aprendió obediencia hasta la muerte, dice la Escritura. Entonces el problema no es que Dios diga una cosa y tú pienses otra, ese no es un problema. El problema es que cuál de aquellas voluntades va a ser la que va a prevalecer. Si la tuya, estamos en problemas, si la de Dios,
habrá gran bendición. Entonces podría ser que ellos estuvieran en un momento que le decían, no, mira, pero ya consideraste a Felipe. No, mira, Felipe nos va a servir más adelante. ¿Ya consideraste a Andrés? No, Andrés también es muy bueno, pero fíjate que ellos van a venir en la segunda vuelta. Y ellos podrían venir teniendo esta interacción y hablando. Aunque como le digo, yo no creo que hayan sido las 12 horas y le voy a demostrar después por qué. Y dice que después que él tuvo la respuesta, escoge a la gente, escoge a sus 12 y se fue con ellos a un lugar llano. ¿Se acuerdan dónde estaba Jesús? En el monte. Y luego cuando empieza el día, él se fue a un lugar amplio, espacioso, llano, donde todos podían llegar. En compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. En otras versiones dice que era una gran multitud de discípulos también, aparte de la multitud de gente que lo fue a buscar. Y miren lo importante, y esto ayúdeme a recordarlo. Nos va a servir dentro de unos minutos. Y dice que la gente había llegado, número 1, para oírle. Número 2, para ser sanados de enfermedades o de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos para ser sanados. Y entonces tenemos tres intenciones o tres motivos por los cuales esta gente buscó a Jesús. Nos va a servir después, recuérdense. Para oírle, número 1, por supuesto le querían oír. Las cosas que Jesús decía eran, pero de verdad, reveladoras. Aún para nosotros, 2000 y tanto de años después, siguen siendo reveladoras. Para oírle. Número 2, porque tenían necesidad de ser sanos. Tenían necesidad de ser libres. Y todos nosotros tenemos también 3 grados de necesidades. Necesidades como en la carne, como aquel que está enfermo necesita que su cuerpo sea sanado. Aquel que tiene problemas espirituales, para el espíritu, necesitaban ser liberados. Y aquellos que necesitaban oírle para su alma, que necesitaban ser refrescados. Es decir, llegaban a buscar a Jesús por todas sus tipos de necesidades, del alma, del espíritu y de la carne. Quiere decir que nuestra oración debe ser completa en todas las áreas. Tú no solo le lleves al Señor los problemas que tienes en el día a día y eso es todo, sino que al Señor hay que hablarle en nivel espiritual, en el nivel del alma, lo que pienso, lo que deseo, lo que siento, y en el nivel de la carne, tus necesidades materiales también, no solo que esté enfermo, sino aquello que nosotros necesitamos, tus deseos. Entonces con el Señor, entonces mire que ya estamos haciendo un listado mucho más grande. Se recuerda que dijimos que es rápido, realmente cuando uno llega con el Señor, a veces uno quiere ser como muy rápido, ¿verdad? Como que si es un telegrama, Señor, ABC 2, 3, 4, 5, se acabó, eso es todo, estamos listos. Ya oré. Y hay momentos que son así. Pero si queremos tener una oración como Jesús que produzca resultados en nuestra vida, tenemos que también ver desde otro punto de vista de nosotros mismos. Ya vimos cómo Dios nos puede cambiar el punto de vista. Pero ahora yo puedo orar por las cosas diferentes o las distintas áreas de mi vida. Cuando usted vaya a orar, ore por todo, no solo lo urgente. ¿Cómo va a saber usted que Dios le va a ayudar con aquello que no es urgente? Si usted ora sobre aquello que no tiene una urgencia. Orar no es llamar al 911, sino que usted llega y empieza a hablar con Dios. ¿Y de qué le habla? Pues obviamente lo primero que le va a hablar es lo que más le urge, ¿verdad? Pero luego cuando se le acaben las urgencias, ya puede empezar por áreas. Dice, Señor, mira, fíjate que esto necesito, fíjate que ya el televisor que me regalaste hace 25 años, ya va a ser hora que lo cambiemos. ¿Por qué no me da la oportunidad de comprar uno nuevo?
Señor, el gasto está algo apretado, mi presupuesto mensual está algo apretado. Señor, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Será que no tienes unos milagritos de multiplicación ahí que te sobren? O un milagrito como el que recibió Daniel cuando le cerraron la boca a los leones. Pues sí, para que uno cierre la boca y no coma tanto, ¿verdad? También hace abundar la comida, si usted no sabía. ¿Por qué le digo esto? Porque es que mire, en tiempo difícil uno se tiene que ajustar. Usted no pretenda que su vida la va a vivir igual todos los días o todas sus temporadas. Hay momentos donde uno tiene mucho y entonces uno se puede dar sus buenos lujos, privilegios, una buena retribución. Pero hay momentos donde no se puede ni se debe. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Saber entender el momento en el que uno está. Y si uno está en un momento apretado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Apriete todo. No deje nada como era antes, porque es que es lo único que me quedó. No deje eso. Es una fuente donde se le está yendo el dinero. ¿Qué tiene que hacer? Recorte sus gastos. ¿En dónde? En todo. Ay, pastor, pero es que mire, fíjese que yo me acostumbré que cada vez que como espagueti, pastas, tienen que ser italianas. Y la media libra cuesta $7. Ay, le diría yo, mire, pero hay unas de $25, de 25 centavos tan lindas, ¿no? $25. Hay unas que le cuestan 50 centavos que le van a llenar igual la pancita. Y si usted se espera 2 horas más para comer, en lugar de a las 12, come a las 2, le van a saber como italianas. Y usted ya empieza a generar algo a favor que le va a ayudar a aliviar todo lo demás. Por ponerle un ejemplo, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque Dios nos habla de esta manera. Sí, Dios nos guía, nos empieza a dar dirección, nos empieza a abrir el entendimiento. Pero no sucede si no comparto con Dios. Hay cosas que de Dios no conocemos, a menos que le preguntemos. ¿Sabe usted que la persona que tiene a su lado, probablemente, si no es de su familia, tiene adelante o atrás, hay cosas que usted no sabe que esa persona puede hacer y que podría bendecirle? Pero mientras usted no pregunte, usted no sabe. Lo que le quiero decir es que usted tiene que preguntarle a Dios. Usted tiene que conversar con Dios. Entonces la oración ya no es solamente un listado de necesidades, un listado de deseos, sino empieza a haber una interacción personal con Dios. Mire, como le digo, preguntas tan sencillas. ¿Tú qué piensas, Señor? Yo le puedo asegurar que usted no va a escuchar de repente la voz de Dios que le va a contestar. Al fin me preguntaste, no te preocupes, ya ahorita te voy a empezar a contar. No, Dios le va a empezar a revelar. Bueno, de repente sí escucha la voz de Dios, ¿verdad? Eso sí es cierto. ¿Podría Dios contestarle? Claro. Pero no sé si Dios contesta todos los días audiblemente. No conozco a nadie que diga eso. Puede ser que Dios le hable por sus oídos, en su mente, en su corazón, en la escritura, a través de otros medios. Dios habla de muchas formas y no solo de una, a todas las personas. Por lo tanto, uno tiene que estar atento porque uno no sabe ni por dónde le va a responder Dios o de qué manera Dios le responde. Se da cuenta que necesita tiempo para poder estar con Dios. Por eso Jesús se fue toda la noche. Y Jesús le entendía a Dios, pero sin ninguna limitación ni problema. Entonces, él tomó este tiempo y cuando regresa, había aquella multitud de gente, de discípulos, que habían llegado para oírle, para ser sanados de sus enfermedades y ser sanados de los tormentos espirituales que tenía.
ellos buscaban ellos buscaban presentar delante del Señor todas sus necesidades. Tu oración debe incluir todas tus necesidades. Las del corazón, las de la mente, las del cuerpo, las del espíritu. El espíritu también tiene necesidad. A veces uno se siente como débil, dice uno, ¿verdad? Y otras veces uno puede sentirse como que el espíritu está más fuerte o se siente más espiritual. La verdad es que el espíritu no se debilita, pero nosotros sentimos menos su influencia o sentimos menos su fuerza o más dependiendo de la actividad que realicemos. Por lo tanto, el espíritu también, y se manifiesta como una necesidad y uno lo resume así: Señor, tengo ganas de ti, necesito de ti. O a veces, como bien dijo la pastora, a veces uno necesita cosas específicas de parte de Dios, como la paz, como el amor, como perdón, cosas específicas que uno puede hablar de ello con Dios. Y dice después, verso 19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahora yo quiero preguntarle, dice que toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él, ¿cierto? Y sanaba a todos. ¿Cómo supieron que había que tocarlo para obtener el poder? Porque no dice, y todos vieron el poder y fueron a tocar, sino que todos supieron que si tocaban al Señor, poder salía de él. Y ahí dice pues que todos quedaron sanos o todos fueron sanados. ¿Cómo supieron? ¿Cómo sabía la gente que tenían que tocarlo? ¿Por qué no dice que al oírlo, que también hizo milagros hablando, pero ¿por qué no dice que al oírlo? Y es que sin duda alguna ya sabían, ya habían visto, ya habían experimentado que cuando alguien tocaba al Señor, aunque el Señor no orara por la persona, no estuviera en modo de sanar enfermos, es decir, él no estaba, ahora sí voy a liberar la sanidad, vengan todos y tóquenme, sino que la gente se empezaba a acercar. ¿Cuánta gente decía que había? Una multitud. ¿Se imagina esa escena? ¿Alguna vez ha visto cuando la gente sale de un estadio? ¿Alguna vez ha visto gente descontrolada salir de un estadio? Aunque sea en la tele. Eso es ¿cómo se llaman los de los animales? Gracias. Es casi una estampida, eso es una cosa de locos. Y si usted no ha estado en un concierto, yo sé que no sabe qué es un concierto, pero en un concierto, de verdad que ahí sí se cumple pura la de las comiquitas, las caricaturas, que la gente pues se lo lleva a uno. Uno podría levantar los pies y se lo siguen llevando a donde va toda la masa de personas. Así se forma. Y eso era lo que estaba sucediendo. Entonces la gente, imagínense ya la fe de la gente cómo había crecido. Que entendían que con solo tocar al Señor iban a ser sanos. ¿Sanos de qué? En el cuerpo, en el alma, en el espíritu, dependiendo de su necesidad. Quiere decir que la proximidad con Dios genera cambios en mi vida. Entre más me acerco a Dios, más cosas sucederán alrededor de parte de Dios. La gente lo sabía. ¿Se acuerdan aquella mujer que tocó el borde del manto? Solo con acercarse. Entonces mire la diferencia, mire cómo nosotros podemos empezar a concluir. Número 1, Jesús. Si usted quiere tener una oración poderosa, vamos a empezar a resumir, así que póngame atención los últimos 55 minutos.
Jesús no decidía sin el Padre. Número 1, su oración debe ser para decidir también. No solo mi necesidad, sino también mi proyección para lo que quiero alcanzar. ¿Qué hago aquí, Señor? ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Tú qué me aconsejas? ¿Cómo lo harías tú? Y entonces Dios va a hacerse entender. Número 1, Jesús no decidía sin el Señor. Número 2, vemos a las personas buscando a Jesús también porque querían mostrar o porque sabían que Él tenía solución para todas las áreas de la vida. No solo para decidir, sino para todas las áreas de la vida, para cumplir en todo, para poder ayudarles en todas sus necesidades. Y número 3, se acercaban con fe porque sabían que Dios sí podía. Tercero y último punto. A veces la oración pensamos que la oración es un desahogo divino. Voy a ir con Dios a llorar. Y está bien, Dios acepta las lágrimas y Él mismo las guarda. Pero el llorar no es la solución. El que Dios me escuche no es la solución. La solución es lo que Dios hace después de que me escucha. Entonces, si yo llego a orar, pero no llego a obtener nada, estoy perdiendo el tiempo de oración o el poder en la oración. Se lo pongo de otra forma. A ver, don Diego siempre le toca a don Dieguito de oración. Métaselo así. Hoy simboliza a Dios, yo soy el hombre necesitado. Pero lo vamos a hacer de manera como dos amigos. Yo necesito $5. Y entonces, ¿qué es lo primero que uno hace cuando va a pedir $5? Hablar bonito. Muy bien. Tener una buena historia, ¿verdad? Y entonces llega y yo tengo que ir a contar, fíjate que tengo una necesidad. ¿Verdad? Y entre más triste, más fácil para que le presten a uno. Y fíjense que tengo esto, y vieras que lo perdí, y encima de eso me pasó, no, y uno llega y lo contó. Y luego viene, ¿y cuál es la siguiente parte? La petición, ¿se recuerda? Bien. Y la oración la hacemos así. ¿Se ha percatado que nosotros nos llegamos con Dios? Señor, necesito $2,000, gracias. Ay, Señor, ni sabes lo que me pasó. Como que si no supiera, ¿verdad? Señor, fíjate que me vinieron a cobrar aquella deuda que tengo hace 300 años. Y uno empieza a contar todo el problema. ¿Se ha percatado que hacemos igual? Y de ahí uno dice, mira, ¿será que no tenés ahí unos ángeles que tengan por ahí un dinerito suelto que me manden? ¿Y sabe qué es lo que pasa después? Se va. Pidió, expuso, pidió y se va. Y entonces, de repente, Diego sí tiene los 5 y tiene la voluntad de dármelos, de prestármelos. Es más, hasta me los va a sembrar. No es indirecta, que conste. Es broma. Tal vez sí me los quiere dar, pero como yo me fui, ¿cómo lo obtengo? Mire, ¿por qué le digo esto? Porque la gente era al revés. Sabían que los tenían, sabían que lo quería dar y hasta se lo quitaban. ¿Por qué? Porque dice, se acercaban para tocarlo. Ni le pidieron permiso a Jesús. Maestro, ¿tú quieres hacerme un milagro? No le dijeron nada. Lo que querían es venir y agarrarlo, tocarlo, porque poder salía de él y ellos recibían aquello por lo cual estaban creyendo. Cualquier tipo de los 3 grupos de necesidades que vimos. Así de grande es el poder de Dios. No es como nosotros, que bueno, que a veces sí tenemos, ¿verdad? Y me prestas 10, sí tengo. Me prestas 1,000, bueno, tal vez sí tengo. Me prestas 100, pues no sé si lo tengo. Dios tiene tanto y Él quiere darlo,
que a veces solo es necesario acercarse un poco más. Y uno obtiene el milagro. No es como nosotros que somos limitados, ¿verdad? Y por eso tenemos que convencer al otro que nos dé algo que tal vez tenga. Dios tiene tantísimo poder que de lo que sea que pidamos, solo hay que acercarse. Gracias. Acercarse lo suficiente como para tocarlo y que el poder salga de él. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. La gente buscaba tocarlo porque poder salía de él. Si usted cree que Dios es poderoso, usted se va a acercar a él en oración. A ver si el piano si me hace favor, y yo espero que con esto terminemos de cerrar el mensaje. Se lo voy a poner como yo lo entiendo. ¿Cuántos tienen celular de los que pueden cargarse por aproximación? Sí, que no necesitas conectarlo, sino que es una carga inalámbrica. Se acerca. Es más, yo he visto unos que pueden darle unos a otros, ¿verdad? Pueden trasladar la conexión. Préstame el tuyo. Ni el mío ni el tuyo, así que no importa. Ni me quitas ni te doy. El tuyo sí. Ah, no, entonces no. Sí, que tal vez me quita la mía. Entonces, recuerden, esto que yo le estoy diciendo es similar, pero ¿por qué le digo yo que nos sirve más a aquellos que se cargan inalámbricamente? Porque aunque nosotros no recibimos una carga eléctrica, la proximidad con el Señor nos empodera, nos da poder. No, mire que el celular solo tiene que tener la capacidad de recibir la carga. No tiene que ser la última versión, ni tiene que ser el más grande, ni el más fuerte, ni el de mejor pantalla. Solo tiene que tener la capacidad de recibir la carga. Y cada vez que usted se acerca, recibe poder. Gracias. Sí, es el tuyo. ¿Alguna vez ha cargado, se ha quedado sin carga? Y de repente le prestan un cargador. Pero usted tiene 2, 3, 4, 5 minutos para cargar. ¿Cuánto le carga? Ay, 3, 4, 6, 7% que le dura los siguientes 10 minutos, ¿verdad? Y después, ¿qué sucede? Se vuelve a quedar sin carga. Yo no solo me dio carga. Ya, y empieza otra vez, ¿verdad? Y usted va, como ya es de los modernos, lo aproxima a su cargador. Y empieza a cargar. Pero si no carga el suficiente tiempo, nunca le llega al 100%. ¿Alguna vez ha pasado? Bueno, ¿cuántos cargan en la noche? Levante su mano, cuando se duerme. Ahora es normal para todos, ¿verdad? Lo último que uno hace es conectar el celular. Plum, lo conecta, lo deja. Y lo primero que hace en la mañana, orar, pastor, sí, seguro. Agarrar el celular para ver qué oración le toca orar ese día, ¿verdad? Desconecta su celular. Bueno, normalmente tiene la alarma, ¿verdad? Entonces lo primero que uno hace es apagar la alarma. Pero alguna vez le ha pasado que se le olvidó dejarlo cargar. Y uno cuando se percata, ay, solo tengo como 10, 5, híjole, y le falta todo el día y tal vez no cargó, no tiene el cargador, empieza a pasar pena. ¿Ya ha visto usted cómo se aflige uno cuando no le carga, el celular no tiene carga? De verdad, ahora ya es una causa de aflicción. Usted no mira a nadie como, ay, me quedé sin carga, qué bueno. Dice, claro que ni quería, dijo el chavo, ¿verdad? No es cierto, lo primero que hace, me quedé sin carga, el cargador, alguien que me preste, no lo traje. Se aflige. Y está todo el día. Y cuando llega el cargador,
la gloria de Dios, ¿verdad? Siento. Y empieza a entrar aquel mensaje, y empiezan a, hijo, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros no recibimos carga eléctrica, gracias a Dios, pero sí nos llenamos de la presencia y del poder de Dios. Y aunque usted no lo crea, a veces uno piensa que solo por medio del enchufe, cuando yo estoy hablando, orando y oré en el Espíritu, ¿verdad? Y estoy clamando, y al Señor, y aquellas sí, hay oraciones que se sienten, mi amado, y que uno piensa que se está, pero quemando, está agarrando fuego en el Espíritu. Hay oraciones que son así, y otros días que la oración parece que no está pasando nada, ¿verdad? Pero déjeme decirle, y todo lo que le dije es solo para esto. Cuando usted se relaciona con Dios, aunque no tenga la carga con el nuevo cargador que tiene la cabezota grande y que le carga en 5 minutos, aunque sea por proximidad, usted está empezando a llenarse de la presencia y del poder de Dios. La oración, a veces uno se frustra o puede llegar a frustrarse porque uno piensa que solo cuando clamo, siento la presencia de Dios, entonces algo está pasando. Y es verdad, hay momentos que sí, como ese cargador que le estoy diciendo, que son grandes, son robustos y que la corriente le pasa a los celulares, pero rapidísimo. Y en menos de 1 hora usted tiene carga completa. Y depende de la calidad del cargador y del cable, usted puede cargar en minutos o 3, 4 horas, ¿verdad? O toda la noche y todavía no ha llegado. Pero con Dios, la buena noticia es que aún cuando yo no estoy con la carga al 100%, sintiendo la presencia de Dios, solo con el hecho que yo me acerque a Él, Él está haciendo algo en mí. Él está cambiándome. Entonces uno agarra su Biblia. Entonces en la oración ya no solo es todo lo que yo puedo hablar, sino se vuelve, como dice aquí en esta versión, le voy a leer esta versión que me gustó mucho. Se llama Palabra de Dios para ti. Qué bonita. Dice en el verso 12 de esta versión: en aquellos días él subió a la montaña para hablar con Dios y pasó toda la noche en la conversación con Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba teniendo un buen tiempo con Dios. ¿Alguna vez ha pasado una noche conversando? Le amaneció y usted sigue platicando. Y uno dice, ay, ¿y ahora qué hago? Dice uno, ya es de día, bueno, desayunemos, ya que quedó. Y así le sucedió a Jesús. ¿Por qué cree usted que le sucedió a Jesús de esa manera? Porque debe haber sido algo ameno, bonito, precioso, pero él no llegó solo, Señor, decime los nombres de los 12 porque tengo como 3 días de no dormir bien y ahorita yo aprovecho a descansar. Mira que son carnavales y si no, el miércoles voy a estar cansado otra vez, tengo que dormir de aquí al miércoles. Dime los 12 rápido. Como quien se sienta con una... Yo me recuerdo algunas veces nos pasó con la pastora, que llevaban algunos amigos, ¿verdad? Y discípulos eran realmente. Después, bueno, llegaban y teníamos alguna reunión, nos empezábamos tal vez a cenar o algo, y cuando sentíamos, eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y así nos pasó varias veces. El día siguiente era terrible, ¿verdad? Porque había que ir a trabajar, y uno no había dormido nada, y la gente se iba con el sol. Amanecía, empezaba a entrar la luz y ¡ay, ya es de día! Bueno, eso le pasaba a Jesús, solo que con el Padre. Entonces, cuando Él bajó, después de haber pasado una noche con el Señor, de muchas otras, conversando, hablando, cuando Él regresó, la gente solo tenía que acercarse para recibir milagros. Así de lleno de poder de Dios estaba Él. ¿Usted cree que Jesús andaba por ahí
Ay, hermanos, no dormí toda la noche. Oren por mí, por favor. Jesús estaba fresquecito con su batería al 100%. Tenía para él y para darle a todos los que estaban ahí. Entonces, ¿qué pasaba? La gente solo se acercaba. ¡Pum! Sano. Se acercaba. Se iba el tormento que le estaba atormentando, la redundancia. Solo tenían que tocar. Así de lleno del poder y de la presencia de Dios estaba Jesús. Entonces, ¿qué pasaba? Él ni siquiera se esforzaba. Pues cree que, a ver, pasen los enfermos, hagan una filita, por favor, venga hermano, voy a orar por usted 15 minutos a ver si se sana. Solo lo tocaba. Dice que ayunó. No ayunó. Dice que pasó a intercedir. No intercedió. Estaba conectado a la fuente principal. Era tan cercano por tanto tiempo, que su capacidad era superada. Todavía no tenemos de eso. No tenemos baterías que se carguen más de su real capacidad. O sea, si tiene 100 de capacidad, solo 100 le da. Pero las baterías espirituales cargan 100, cargan 200, cargan 300, porque cargan para mí y cargan para otros. Entonces, cada vez que tú vas a orar, cada vez que tú vas delante del Señor, no vayas solo con la necesidad, ve con toda tu vida delante del Señor, platícala, convérsala, en vez de estar viendo, mire, a mí me gustan muchas cosas en la televisión, pero en vez de estar pasando tanto tiempo en la televisión o en el celular o con los amigos, dele más tiempo al Señor. Usted va a ver que su vida va a empezar a cambiar, y conforme cambia su vida, también empieza a cambiar la vida de los demás, aunque usted no lo crea. La gente a su alrededor es bendecida por el tiempo que usted conversa con Dios. Le voy a poner otro ejemplo sencillo. Un muchacho con problemas quiere suicidarse. Se acerca a otro muchacho con los mismos problemas. ¿Qué le va a decir? Te presto mi pistola. Solo que ponerle balas, porque no hay para las balas. Es triste, ¿verdad? Pistola sin balas, pero bueno. Es como cristiano sin Biblia, ¿verdad? Pero si se acerca uno que ha estado con Dios, ¿qué va a pasar? Ay, la historia empieza a cambiar, ¿verdad? Mira, de verdad ya no aguanto, me quiero suicidar. Se acerca que uno estuvo con Dios. No te preocupes. Y en ese no te preocupes empieza a fluir el poder de Dios. Ni siquiera tiene que decirle nada. No tiene que venir y llevarlo a una charla motivacional y al psicólogo para que su autoestima vuelva a crecer y para que todos sus problemas los pueda enfrentar viendo la realidad y que todos sufrimos y que no hay cómo solucionarlo, pero sí puede manejarlo. Es mentira, porque la Escritura sí dice que Dios puede borrar su historia y hacer una historia nueva, llenarlo de su perdón y de su poder de tal manera que ni se acuerda lo que ha sufrido. ¿Y cómo empieza? Con el poder de Dios. No te preocupes, todo va a estar bien. Yo le puedo asegurar que unas palabras con el poder de Dios logran mucho más que muchas citas y terapias. Entonces tu vida puede cambiar la vida de alguien más. Se lo voy a decir otra vez. Su vida puede cambiar la vida de alguien más. ¿Qué pasa? Está pensando solo en la necesidad, ¿verdad? Cuando va a orar, ora solo lo que necesita. Ya no pregunta por Dios, ya no conversa con Dios. No tengo tiempo, ya es muy tarde, mañana toca trabajar. Y si es cierto, es verdad, todos tenemos compromisos, todos tenemos cosas que hacer. Pero yo le puedo asegurar que a usted le va a ir mejor en el trabajo orando una hora más y durmiendo una hora menos que durmiendo sus 12 horas de reglamentarios. . 10 pues. 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 10
Yo sé que no. 6 con suerte, un buen día 6. Un feriado así como estos, que en 6 horas es suficiente. A sus 6 horas, pues, le aseguro que 5 le van a bastar mucho más que 6, 7 u 8. Se lo aseguro. Y su vida va a cambiar. Por eso ahí ve que ellos presentan todas sus necesidades del cuerpo, del alma y del espíritu. Y se acercan a Dios a cargar el celular. Y empiezan las rayitas a subir, ¿verdad? Y ya se le acabó lo que usted tiene que decir. Agarre la Biblia, empieza a leer. Sigue subiendo. Pero léala con el Señor. Ahí le dice, Señor, vení, explícame la Biblia. Yo así le digo, explícame qué dice aquí, Señor. Enséñame qué es lo que dice aquí. Y empieza a subir. Y ahí ya, le duelen los ojos, se le cansaron los ojos. Ponga una adoración y empieza a adorar al Señor. Pastor, yo no sé cantar muy bien. No, es que es con el corazón, no es con la voz. Y empieza a subir. Y se duerme. Y entonces vienen frases como la que David dijo. Aún despierto y tú sigues aquí conmigo. Usted sabe que Dios no se aleja de ti. Entonces cuando yo me duermo oyendo al Señor, adorando, no música para dormir, ¿verdad? Sino música porque estoy adorando y me quedo dormido, ya aunque sea acostado, sentado, donde sea, ahí sigue Dios obrando. Y David se quedaba orando en la noche, adorando, se quedaba dormido. Y al día siguiente, cuando él se despertaba, el Señor todavía estaba ahí. David le hacía canciones al Señor. Mire, tal vez usted no es musical. ¿Por qué no le hace un poema? ¿Por qué no le hace una carta? Ay, pastor, pero eso es demasiado. Mire, David hizo canciones y las dejó escritas. Y él es cierto, él era un salmista, pero no era músico. No se dedicaba a la música, pues. Por supuesto, sí sabía tocar el arpa. Seguramente cantaba, digo yo. Y tenía esta facilidad. ¿Y usted por qué no le hace cartas? ¿Por qué no? ¿Sabe qué hago yo a veces? Yo no solo leo la Biblia, yo a veces la escribo. Lo que voy leyendo, lo voy copiando. A mí se me facilita aprender así. Entonces leo, escribo. Bueno, ya no escribo así, ¿verdad? Escribo así. Lo escribo. Y prefiero. Voy entendiendo mejor. Tengo más sentidos metidos ahí. No solo tengo la mente, el oído, la voz, el tacto. Estoy usando mi tacto para la escritura también, ¿verdad? Y Dios me empieza a hablar a través de lo que voy escribiendo. Estoy contando como a veces pasan algunas cosas. Pastor, pero Dios le habla mientras escribe. Claro, si Dios va a hablar de todas maneras. ¿Y sabe qué pasa? Las horas empiezan a pasar. ¿Y qué pasa? Las horas no alcanzan. Y sí, de verdad, Señor, ya son las 12, ya las 1, Señor, pues vámonos. Mañana ni tú me vas a poder levantar, le digo, así que... Acércate a Dios. ¿Tú quieres más del poder de Dios? Acércate. Dale más tiempo a Él. No tus problemas. Mire, si se le complica, llega con el alma afligida, vaya, dígale todo lo que tenga que decir al Señor. Va a llegar un momento en el cual se va a calmar. Y ahí empieza el verdadero tiempo de calidad con el Señor. Ya le deja que Él hable, que Él empiece a expresarse, ¿verdad? Después de la ametralladora de necesidades que tenemos. Y Señor, llega el momento que se queda sin balas. Y entonces Dios empieza a hablar.
háblame. Mira que dice, ¿se acuerda que Jesús subió a hablar con Dios? Y se mantuvo toda la noche en la conversación. ¿Qué habrán conversado? ¿Qué decía el Señor? ¿Qué decía Jesús? Y aunque no lo sabemos, haber sido una conversación muy amena de hijo a padre. ¿Qué secretos, qué misterios habrán hablado? ¿Qué revelación habrá recibido Jesús? No se sabe. Lo único que sabemos es que Él regresó o bajó de aquel monte que simboliza la oración, lleno del poder y del Espíritu de Dios. Así que, mis amados, una oración poderosa tiene que ver con el tiempo que tú le brindas a Dios. Vimos la efectiva la semana pasada, pero la poderosa tiene que ver con el tiempo que tú permaneces cerca de Dios. Así que yo te quiero invitar a que cierres tus ojos por un momento ahí donde tú estás. Cierra tus ojos. Y háblale al Señor y empieza a hablarle al Señor. Empieza a decirle de lo que hay en tu corazón. Yo sé que algunos están teniendo un nuevo deseo por pasar más tiempo con el Señor y más allá del tiempo cronológico, sino el brindarle a Dios la oportunidad de poder interactuar de mejor manera con nosotros. Tal como una plática, como una conversación, como sentarse a hablar con un amigo, como sentarse a hablar con alguien con quien pasas un muy buen tiempo. Así Dios anhela tener este tiempo contigo. Él quiere llenarte más de su espíritu, más de su poder. Él quiere mostrarte cosas grandes, preciosas y hermosas. Él quiere darte a entender, darte dirección, manifestar su voluntad en ti. Y solo te separa una pequeña distancia. Dios esta mañana te dice: acércate, acércate. Así como aquellas personas que, a pesar de la multitud, los muchos inconvenientes y obstáculos que podrían haber alcanzado, que podrían haber tenido antes de alcanzar al Señor, tuvieron que superarlos y se dispusieron a empujar, a forzar, a encontrar la manera, a encontrar el espacio lo suficiente como para que ellos pudieran tener acceso a Jesús, porque sabían que si se acercaban lo suficiente, el poder de Dios iba a surgir de Jesús hacia sus vidas, y por medio de aquel poder ser sanados, ser liberados, ser consolados, ser fortalecidos conforme a sus necesidades. Aquellas mismas iban a ser sanadas. Su fe era tal que se abrían paso en medio de la multitud. Si llegaban a estar tan cerca, lo suficientemente cerca como para tocarlo un poquito, entonces todo iba a tener un buen resultado. Y aquellos que creían en esto eran salvos, eran sanados, eran liberados, recibían de parte de Dios. Hoy la presencia de Dios, el Espíritu Santo, está en lugar de Jesús. Él fue enviado para que pudiera tomar el lugar de Jesús mientras nuestro Señor regresa por nosotros. Así que mientras tú buscas acercarte al Espíritu Santo, quien nos va a llevar al Padre, quien nos lleva a Jesús y Jesús al Padre, mientras tú te empiezas a acercar, tienes que tener la certeza que si te acercas lo suficiente, habrán milagros sucediendo a tu favor. Tus problemas,
aquello que te causa problemas, no dependen de una solución humana, solamente dependen del poder de Dios. Accede a ese poder, acércate con un corazón genuino, con un corazón humilde, sabiendo que de Él proviene la solución, de Él proviene el poder, y que por medio de Él verás grandes milagros obrando en tu vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Dile al Señor: Señor, yo quiero acercarme a ti. Díselo con tus propias palabras, exprésalo. Dile: Señor, yo quiero acercarme a ti. Quiero acercarme a ti porque sé que de ti proviene el poder para yo resolver, para yo conquistar. De aquellas cosas que yo necesito dependen de ti, no dependen de mis fuerzas, no dependen de mis éxitos, dependen de ti. Hoy yo me acerco a ti. Hoy yo me acerco a ti como esos hombres y mujeres que se atrevieron a abrirse paso en medio de la gente, a empujar, a meterse en pequeños espacios con tal de llegar a tocarte y recibir un milagro y recibir una respuesta. Hoy acércate en medio de la multitud de problemas, en medio de los muchos compromisos, en medio de las preguntas, en medio de los pensamientos e incluso sentimientos. Acércate al Señor, porque en Él está el poder para resolver todo. Acércate. Deja a un lado la barrera del orgullo. Deja a un lado la duda. Pasa por encima de la falta de fe. Métete en medio de los problemas. Haz a un lado a la comodidad. Haz a un lado incluso el cansancio. Y estírate hasta tocar al Señor. Extiéndete lo más que puedas hasta tocar al Señor. En Él está tu vida escondida. La vida que Dios planeó para ti está en Él. Así que acércate, porque de Él la vas a obtener. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Ponte de pie por un momento, levanta tus manos, así con tus ojos cerrados. Cierra tus ojos, levanta tus manos y levanta tu mirada espiritual al cielo y empieza a acercarte al Señor. Dile: Señor, acércate a mí. Yo me acerco a ti, tú acércate a mí. Señor, yo necesito de ti. Hoy reconozco que necesito más de ti de lo que yo pensaba. Hoy reconozco, Señor, que he estado orando de la manera incorrecta y que necesito comprender y necesito empezar a aprender a hacerlo para que tu poder pueda obrar en mi vida de mejor manera. Señor, atráeme más allá de mis problemas y mis necesidades. Atráeme más allá de mis propias debilidades, Señor. Y permíteme empezar a acercarme más y más, no solamente con mis necesidades, con mis anhelos, sino también con hambre y sed de ti. Señor, recuérdame cada vez que ore que te necesito, que necesito lo que tú tienes, necesito quien tú eres. Señor, yo necesito de ti. Tú no necesitas de mí, pero yo sí necesito de ti. Yo te agradezco por todo lo bueno que has hecho.
pero cada día desgasto mis fuerzas, mi ánimo, y cada día necesito que tú me ayudes, que tú me recargues de tu poder, de tu presencia, de tu amor, que por medio de tu palabra yo pueda creer más en todas las cosas que tú quieres hacer conmigo. Gracias, Señor. Y ahí donde tú estás, empieza a acercarte al Señor por medio de tu fe, por medio de tu alabanza, por medio de tu adoración. Hoy creemos que si te acercas lo suficiente, vas a recibir el milagro que estás esperando. Dios no solamente quiere hacer un milagro y Él quiere dártelo, pero Él también va a sacar de ti fuerza, voluntad y fe. Y por eso Él te pone a luchar, para que te puedas acercar. Él te pone a que puedas sobreponerte de los problemas, pasar por alto los obstáculos. Acércate, porque mientras lo hace tu fe se empieza a fortalecer. Mientras empiezas a hablar con el Señor, mientras empiezas a adorar, hay cosas que van a empezar a pasar en tu interior y va a empezar a sentirse con mucha más fuerza aquello que Dios está haciendo contigo. Así que empieza a caminar, empieza a avanzar. Es como si imaginaras a Jesús delante de ti, pero hay mucha gente en medio. Ve y empieza a abrirte el camino como les tocó hacer a aquellos hombres. Empieza a hacerlo. Quita a un lado el temor, quita a un lado la duda, quita a un lado la indiferencia. Y empieza a acercarte a Dios. Porque si tan siquiera te acercas lo suficiente como para tocarlo, poder sale de Él. Poder de Dios ha de fluir desde el Espíritu Santo hacia ti, hacia las situaciones, hacia los problemas. Solamente acércate lo suficiente, esfuérzate un poco más. Gracias, Señor Jesús. Vamos ahora por un momento. Ya